Bueno, esta línea de trabajo tiene 19 años ya en la Facultad de Ciencias de la Educación. Más específicamente fue propuesto desde el área de comunicación comunitaria, donde planteamos, bueno, hace 19 años en la Unidad Penal 1 un taller de comunicación. Sin saber en ese momento exactamente qué es lo que con lo que nos íbamos a encontrar, pero planteamos, bueno, un espacio educativo y de comunicación que en ese momento empezó con la radio, haciendo radio y todas otras dimensiones de la comunicación, hasta, por ejemplo, bueno, hemos hecho pintura mural, hemos hecho 2 revistas, siempre escuchando lo que el terreno nos decía, cuáles eran los deseos en ese momento de las personas privadas de su libertad en la Unidad Penal 1, más adelante empezamos en la Unidad Penal 6, siempre con la misma perspectiva de la comunicación comunitaria, de espacios participativos, dialógicos, conociendo nosotros el contexto y brindando algunas herramientas de comunicación. Desde hace 5 años estamos incursionando, explorando la dimensión comunicativa del teatro. Es por eso que la muestra del miércoles pasado fue el resultado de un cuatrimestre, porque este año comenzamos a mitad de año, aprendiendo, practicando, reflexionando sobre la actividad teatral de la mano de Paula Riguelato, nuestra profesora amiga, y del equipo extensionista que está conformado por estudiantes y docentes. Y eso es lo que mostramos el miércoles pasado en la Unidad 1, con los 2 grupos, tanto de la Unidad Penal de Mujeres como la de varones. Estamos viendo algunas imágenes, ya nos van a comentar un poquito más de cómo se desarrolló, pero me gustaría que comentes un poco de la importancia de que la universidad se acerque a las unidades penales, de entender que ellos también tienen el derecho a estudiar, ellos y ellas, que están privados de su libertad, y cuál es la importancia de que hace 19 años tienen el impulso, la motivación de seguir con este proyecto. Sí, consideramos que es una obligación en este caso de la universidad y más concretamente de nuestra facultad, intentar garantizar los derechos a la educación, a la cultura, a la comunicación, que bueno, hay todo un marco normativo que respalda esa posibilidad, y que fue más o menos, fue creciendo y formándose más o menos a partir de que nosotros entramos, que fue un año en el 2005, donde también empezó la Universidad Autónoma de Entre Ríos a dictar sus carreras y hacer también crear espacios educativos, y es sumamente importante, sobre todo en ese tiempo que estamos pensando que bueno, hay muchos derechos vulnerados, y las personas privadas de su libertad en especial, que están privadas de su libertad ambulatoria, no tienen por qué tener restringidos otros derechos, otros limitantes, y de hecho sucede, y bueno, hacemos nuestra contribución desde la universidad para que eso mejore, digamos, así como la Universidad Autónoma de Entre Ríos ofrece espacios en sus carreras que dicta en las 2 unidades penales, nosotros, como es nuestro campo, el de la comunicación, hemos ofrecido este tipo de espacio acompañado de un ciclo cultural, teatral en general, también organizado por el equipo y con nuestra profesora Paula Riguelato, que permite también el acceso a bienes culturales que no son de circulación frecuente en las unidades penales, como son las obras de teatro, que también para nosotros completa ese espacio de comunicación, y es de muchísimo disfrute y bueno, de acceso a bienes que no son habituales y que nos hacen muy felices. Yo les pregunto, yo me imagino, nunca me ha pasado, pero estar privado de la libertad, que estás encerrado, que por más que puedas tener un determinado movimiento, en algunos momentos, algunas veces yo he ido a hacer shows para los internos y compartir momentos con ellos y charlas. Lo importante que para esa gente debe ser escaparse mentalmente, ¿no?, de la situación. ¿Vos qué notás cuando van y pasa una actuación como esta que estamos viendo, en las caras de las personas que están privadas de la libertad, que el antes y después? ¿Podés relatarme algo de eso? ¿Qué te parece que pasa?
Bueno, yo he charlado con los chicos cuando vamos al taller y todos coinciden en que siempre dicen de que el taller para ellos es como un despeje mental. Claro. He hablado con uno de los chicos que me decía, bueno, estar acá adentro es muy difícil, cuando vengo acá puedo charlar con ustedes, que son tal vez de la afuera, nos dicen ellos, y eso hace que... nada, podamos seguir en contacto, podamos seguir creciendo y podamos venir a este espacio que, bueno, como te dije, es para despejar. Es muy interesante. Vos sabés que hablando de otras historias, hay un tipo que se llamaba Winchester, que fue el fabricante de las de una arma determinada, que fue un ícono en el armamento, que lo inventó desde dentro de la cárcel. O sea, y él decía, yo proyectando esto y armando este rifle, que fue el rifle más icónico de toda la construcción de armas de la historia, yo ya quedé libre. Yo me sentía libre porque yo no estaba más encerrado. Y empezó a diseñar y a dibujar y terminó fabricando. Yo imagino algo así con esta gente, ¿no? Que debe ser... ¿Cada cuánto ustedes van semanalmente? ¿Cuál es la participación que tienen? Sí, vamos todas las semanas durante 2 horas y media en 2 grupos, a la Unidad Penal 6 y a la Unidad Penal 1. Y como todo espacio, yo creo que aprender y acceder a la cultura nos hace bien a todos, ¿no? Claro, estemos adentro o estemos afuera. Claro. Y sí, es como vos decís, como dice Lucrecia, es una posibilidad de estar en otro lugar, estando ahí, de aprender y también de relacionarse entre ellos y ellas, que no necesariamente están juntos, por supuesto, en los pabellones de la unidad penal, sino con gente de la afuera, del mundo libre, como les llaman ellos, que somos nosotras. Y bueno, eso es muy enriquecedor porque también consideramos, hemos comprobado a lo largo del tiempo que atempera un poco la violencia institucional que existe en la cárcel, los conflictos que puede haber entre las personas, claro. Que se recrudecen, por supuesto, en el encierro. Y bueno, es una actividad creativa que además es placentera, es de aprendizaje, de descubrir cosas nuevas de cada uno de nosotros, porque así como ellos, tampoco nosotros habíamos hecho teatro antes, ni cantado, ni bailado en público, y sin embargo sale esa creatividad, vos que sos artista, sabés lo que es eso, que la creatividad se activa, hay que nutrirla, por eso también el ciclo cultural, y bueno, pasarlo bien, pero además crear una especie de comunidad en ese grupo que es heterogéneo y que no necesariamente son compañeros, ni amigas, pero que se crea como un elenco, vínculo, ¿no? Lo que es un elenco. Vos me decías, sí, las personas que están adentro, los que estamos afuera, pero seguramente a ustedes les gusta más ir ahí que a otro lugar, ¿no? Uno se siente más útil, siente que está haciendo algo mucho más generador de riqueza. Porque también es una elección, digamos, participar, llevar adelante el proyecto, es algo que lo deciden y con mucha esfuerzo y voluntad, me imagino que llevan día a día todo el recorrido que hicieron. Y además, si lo vienen haciendo hace mucho, la primera vez habrá sido brava, ¿o no? Sí. Porque vos decís, uy, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo hablar con...? Sí, yo por ahí lo que pensaba y les quería preguntar es que hay todavía muchos prejuicios en la sociedad y es cómo intentan ustedes derribar con esos prejuicios también el proyecto. Creo que debe tener un poco esa iniciativa de derribar un poco los prejuicios de las personas que están internos y privadas de su libertad, y que es necesario poder acceder a calzarle a la universidad y espacios de cultura, como mencionaban. Sí, nosotros siempre nos hemos propuesto desde el primer momento también un poco disputar el sentido ese de la discriminación que vos decís, de la estigmatización de las personas privadas de su libertad, que hay de diferentes causas, diferentes motivos, hay factores comunes en general, que son personas que no han tenido o han abandonado sus trayectos educativos, han vivido muchos en la pobreza o con derechos vulnerados anteriormente, y esto no significa justificar ningún acto delictivo, sino tratar de comprender que la vida de todos
es distinta, que hay distintas oportunidades. Y nosotros, bueno, estando acá, por ejemplo, cosa que agradecemos, también intentamos, bueno, poner en la agenda mediática este otro aspecto de lo que sucede dentro de las cárceles, que no siempre tiene que ver con las estafas, con los motines, sí, con las peleas. Con la violencia y con el hacinamiento y con un montón de cuestiones. Mucha gente que estudia, que trabaja. Les pregunto, ¿las obras están basadas en qué? O sea, Bueno, ¿de dónde sacan la idea? ¿Son creadas por ustedes, por la profe? Nosotros somos un grupo de chicas que estamos en la unidad penal número 1, que lo que siempre hacemos es llegar, saludarnos y también realizar una pre-tarea que casi siempre consta de escribir algo, por ejemplo, un recuerdo de tu infancia, una canción que recuerdes o que te haga sentir feliz. Y las obras han salido un poco de esa pre-tarea, que un día, por ejemplo, dijimos, elijamos un lugar al que quisiéramos viajar. Y todos eligieron un lugar para que les gustaría viajar, y después a partir de eso empezamos a basar las obras. Nos dividimos en grupos y digo, bueno, vamos a crear la obra. A nosotros nos gusta viajar acá, al otro grupo les gustó, no sé, ir al gimnasio, y a partir de esos lugares que se eligieron son que se crean las obras. Y en el caso de la Unidad Penal 6, este año en particular, en una de las conversaciones de los encuentros surgió el tema de los fantasmas que conviven en la Unidad Penal 6, que es, bueno, es un mito, algo que va de boca en boca, se siente, se habla de eso, y nosotros escuchamos eso y tratamos de, bueno, aprender sobre mitos y leyendas del litoral, conocer qué es un mito, por qué circula, y elegimos 3 de los fantasmas que conviven en la Unidad Penal 6. Les pedimos permiso para no faltarles el respeto, porque es una creencia muy firme entre las mujeres, y armamos una obra también de la misma manera, con una creación colectiva que se llamó Benito, Nosotras y otras compañías, y habla sobre 3 fantasmas que circulan en la unidad 6, que es Benito, el principal, después un niño que aparece y una mujer de blanco. Tiene mucho de la cuestión mitología de nuestra zona, y bueno, así que honramos a esos fantasmas y los dejamos en libertad, exorcizando con nuestra obra. Y además es una historia que es parte de ellas, digamos, también, totalmente, ¿no? Porque es algo que lo viven ahí, así que también expresarlo en una obra de teatro de la cual fueron parte. También participaron estudiantes extensionistas de las obras, ¿no? Sí, todos juntos. Somos 4 estudiantes extensionistas de la Facultad de Ciencias de la Educación. ¿Qué es un estudiante extensionista? ¿Qué es? Bueno, un estudiante... Porque ella es licenciada, yo soy un pobre bruto que no cuento chiste y canto nada más, soy el dueño del programa, pero ella es la dueña de la intelectualidad. Entonces ella te habla así, te pregunta y yo me quedo como diciendo... No, está muy bien la pregunta. ¿Qué es? Bueno, la extensión es una de las ramas que tiene la universidad también, como la docencia y la investigación, que hace que la universidad pueda desplazarse a otros lugares o a otras instituciones, como por ejemplo, bueno, a la cárcel... Puede ser en escuelas secundarias, barrios, barrios. Siempre con alguna función a cumplir que tenga que ver con los saberes propios de cada facultad. Che, y hablando de la cárcel, ¿fue difícil? ¿En ir? A mí me parece que, no quiero decir, esta cruzada, como decir, bueno, vamos a la cárcel. Me parece que es más complicado ir a la escuela secundaria, que los pibes son más bravos o sea, me parece que la gente de la cárcel está más ávida de estas cosas, que necesita más de estas cuestiones. Yo creo que es, como decía hoy Luisina, una elección muy personal. No sé si a todos los estudiantes les interesa o les llama, por lo menos a mí en lo personal me gustaba, y me parece que es una super elección. Muy bueno. Ir, bueno, conlleva esto, que cuando vos te pones a charlar con los chicos... terminás debatiendo un montón de cosas, porque también encontrás cosas en común que están buenas, y bueno, terminás escuchando eso siempre que a ellos los saca de ese lugar. De ese lugar. Vos sabés que yo perdí, después les voy a pedir una mano, porque yo perdí el contacto para... Me gusta ir a hacer shows. Iba mucho a cantar con mi sonido, yo y hacía cosas.
Y después se perdió esa Podemos idea. organizarlo Me gustaría en que ciclo. cuenten que puedan contar conmigo con un show de humor y canciones donde todos participen o inclusive con el sonido mío para lo que ustedes necesiten. Buenísimo. Quería decir algo en relación con lo que dice Lucre, que es también ha sido una decisión institucional de las dos instituciones, de la unidad penal, Claro. del servicio penitenciario de Entre Ríos y de la universidad. Concretado, digamos, el trabajo en nuestro caso, porque si no sería imposible. Claro. No es que a nosotros se nos ocurrió ir, en realidad sí conocimos, las docentes más viejas, conocimos hace 19 años por un taller de teatro que existía en ese momento, desde la municipalidad, y ahí se nos ocurrió, pero no hubiera sido posible si en ese momento no estuviera un director de la Unidad Penal 1 permeable a estas, Exactamente. y convencido de los derechos que tienen que cumplirse de las personas. Entonces, bueno, año a año nosotros trabajamos en conjunto con las referentes educativas, que serían las docentes que están a cargo de los espacios educativos en las dos unidades penales, y coordinamos permanentemente con la institución. No es algo que se nos ocurra y que vamos, sino que no podría ser de otra manera porque son cárceles. Claro, no, lógico. Y agradecemos, pero también eso está garantizado en el marco normativo, porque también es obligación de las instituciones penales abrirse a las universidades. De hecho, ahora nos vamos a la colación de la escuela secundaria de la Unidad Penal 6, la escuela Amanda Mayor, digamos, todo eso está garantizado por ley y ha crecido mucho en todos estos años, se ha fortalecido y es importantísimo. Bueno,